Nicolás Maduro Moro, 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. El triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano, es el triunfo de las ideas de la igualdad. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. La presión sobre Maduro no ha dejado de crecer por las sospechas sobre el proceso electoral. El Centro Carter, uno de los principales observadores, ha concluido que las elecciones venezolanas no pueden considerarse democráticas. No se adecúan, dice, a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral. Desde los líderes de Brasil y Colombia, cercanos ideológicamente a Venezuela, hasta organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos, el G7, la Unión Europea y una veintena de países, entre ellos España, que le advierten a Maduro. No se pueden reconocer resultados si las actas no se entregan y no son verificables. La estatua caída del expresidente Hugo Chávez, un símbolo del malestar social en Venezuela. Miles de venezolanos continúan manifestándose en rechazo a la proclamación de Maduro como presidente para un tercer mandato consecutivo. Al menos 12 personas murieron y hay cientos de detenidos, incluidos dirigentes políticos opositores, según la ONG Foro Penal y otras organizaciones civiles. Estas advierten del uso de armas de fuego en las protestas y piden una investigación. La Organización de Estados Americanos denunció este martes lo que describe como un esquema represivo y acciones por parte de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela para distorsionar el resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. De un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales. Quiero agradecer a las fuerzas policiales, a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares y al Poder Popular, porque Venezuela, a esta hora que estoy hablando, está en paz. No pudieron los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Abrimos un nuevo bloque de Redacción Abierta, justamente hablando sobre lo que todavía ocurre en Venezuela, porque el domingo 28 se realizaron los comicios, domingo 28 de julio, y la verdad que la historia todavía no termina. Venezuela está sumida en un clima de crisis, de mucha tensión. No voy a decir es un polvorín, pero la verdad que hay muchísima tensión, no solamente en la capital, en Caracas, y varios días después tenemos que decir que todavía no se conocen las actas de votación que le darían el respaldo a Nicolás Maduro para decir que es electo reelecto nuevamente como presidente de Venezuela a partir de 2025. Francisco Sannichelli es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales, es analista internacional, consultado de la casa muchas veces. ¿Cómo andamos, Frank? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Primeros apuntes que uno tenía que tener ya con la película bastante desarrollada esta semana y con muchos actores internacionales de todos
bandos, creo, ¿no? Sí, uno podría decir desde la derecha hasta desde el progresismo pidiéndole a Maduro que clarifique la situación. Sí. ¿Cuál es tu lectura? Los primeros apuntes, como bien decís, creo que tienen que ser dejar claro que la elección todavía está disputada de alguna manera porque no tenemos resultados auditables. Ese es el punto, y todo lo que se está diciendo respecto a las actas, respecto a que tienen que mostrarse los resultados, es que una elección, para que sea reconocida, tiene que tener resultados auditables, ¿no? Cuando decís auditables, ¿te referís a comprobables? A que se puedan comprobar. Bueno, yo creo que en Argentina estamos acostumbrados a que funcionen varias cosas mal, pero hay una cosa que funciona muy bien, que es nuestro sistema electoral. Oposición y gobierno, oficialismo, gane quien gane, pierda quien pierda, pasan horas para que se asuman los resultados y para que se reconozca al otro. Entonces, yo creo que eso es lo que está faltando en Venezuela. No es la primera vez, pero sí está muy crítica la situación ahora, ¿no? Muy radicalizada. Cuando se critica el sistema de votación y se dice, bueno, estamos a 4 días, se habló como si el Consejo Nacional Electoral, que, vamos a decirlo, no es el Poder Ejecutivo, es algo, digamos, es un organismo independiente, el Poder Ejecutivo, pero sale y da un porcentaje. Dice, Nicolás Maduro Moros ganó con el 51,2% de los votos. Sí. ¿A dónde está plasmado eso? Eso es justamente lo que debería estar plasmado en actas. La elección en Venezuela desde el 2004, y esto es interesante porque fue el mismo Hugo Chávez el que planteó la reforma del sistema electoral, es un voto electrónico, pero tiene un respaldo en papel también. Entonces, cuando se hace el escrutinio, como se hace también en Argentina, tiene un acta que sale de esa máquina electrónica, que dice cuántos votos hubo para cada candidato, y luego tiene un respaldo en papel en una urna. Bien, me detengo ahí, Francisco. Esa acta que sale de ahí, antes de eso, ¿hay una rapidez para que esa máquina envíe el primer conteo, lo que sería el escrutinio provisorio? ¿Se hace con el registro electrónico o con las actas papel que salen de esa máquina? Se supone que el registro electrónico debería ser fidedigno, y eso es lo que está diciendo el gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, está planteando que hubo un hackeo o que hubo un problema electrónico, eléctrico, no sabemos bien porque no lo han explicado demasiado bien tampoco. Simplemente lo han denunciado, pero no han dicho todavía qué pasó, por el cual los resultados no estuvieron en un tiempo que razonablemente deberían estar en una elección electrónica, ¿no? Y el otro problema, que es lo que reclama la oposición, es que no todos los partidos, y sobre todo el de María Corina Machado y de González Urrutia, no recibieron las actas para que sus fiscales, digamos, en el escrutinio hagan ese control del soporte papel que tiene el voto electrónico. Entonces, en base a eso, ellos plantean que ganaron la elección. A mi juicio se demoraron un tiempo también, pero aparentemente estaban buscando las actas que podían rescatar, porque no tuvieron acceso a todas, claro, en toda Venezuela. Con las actas que ellos pudieron rescatar... Aparte que hay que centralizar esa información también. Tal cual. Se ha demorado, digo, en el tiempo que se demoró, Venezuela entró en un caos, ¿no? El gobierno, que tiene más responsabilidad, y la oposición también, pero la oposición al menos ha mostrado algunas pruebas, diríamos, de que supuestamente ganaron la elección. Aparentemente no son tan contundentes, o no, los resultados tampoco son esos, pero la verdad que del lado del gobierno de Maduro pareciera bastante extraña, al menos la situación es preocupante porque no parece una elección transparente, ¿no? Saliendo de la inocencia, digo, ninguno lo es acá, no, Francisco, y con los elementos que tenés, porque uno ve, digamos, que el domingo se anuncia un porcentaje general del Consejo Nacional Electoral. Se demoran en mostrarse, o por lo menos en conocerse las actas. Se denuncia un golpe de Estado, se habla de un hackeo, del hackeo se habló recién el segundo o tercer día. Sí. Entonces, digo, es medio 2 más 2 es 4, digamos que no estás, hay algo que no estás queriendo mostrar como gobierno, o te fue mal en algo, o estás queriendo que se embarre la cancha para no enfrentarte a la verdad. Estoy de acuerdo con vos, y la verdad que tiene toda la pinta, dicho en criollo, claro, porque la verdad que además de estas cosas que sucedieron el día de la elección, vienen de semanas de irregularidades. Venezuela tiene 8 millones y tantos venezolanos fuera del país, ¿no?
De esos solo pudo votar un porcentaje muy menor, algo de 600.000 personas. Eso primero es una gran irregularidad en todo. 8 millones es algo, digamos, es un padrón bastante grande que está fuera del país. ¿De un total de cuánto que tiene el padrón? ¿Te recordás ahora? Del padrón de Venezuela, sí. Y el padrón de Venezuela tiene unos 20 y pico millones, casi 30. O sea que estarías hablando casi de un cuarto del padrón que está un fuera. cuarto del padrón por fuera del país que asume, calculo yo, el gobierno que es opositor a ese padrón que está por fuera, por algo se ha ido. Vamos a suponer que la mitad son mayores de edad y tienen, no sé, digamos, hay muchos niños. Sí, de esos 8 millones no hay. No son los 8 millones de electores, pero vamos a suponer que hay unos 4 o 5 millones que podían votar. Sí, aproximadamente unos 5 millones, de los la cuales. La mayoría seguro opositores. Claro, o por lo menos eso asumimos. Bueno, por diversas razones, como los cambios en los padrones, porque no tenían el domicilio en ese país donde estaban, o porque no tenían embajada, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no pudieron votar. Y eso ya es una primera irregularidad. Luego que María Corina Machado, que es la principal líder opositora, no pudo ser candidata, por razones que son bastante desproporcionales. Muy parecidas a cuando a Lula lo meten preso por un departamento que parecía que era de él. Ese lofer también le pasó a ella por no presentar una declaración jurada o una declaración jurada incompleta, 15 años de inhabilitación para ser candidata. Bueno, tampoco pudo viajar en avión en la campaña, por ejemplo, no la dejaba. Bueno, una serie de cuestiones que hay que chequear, pero digo, ya son demasiados puntos como para pensar que venía medio mal barajada la cosa. Y luego, bueno, creo que la postura internacional para mí más sensata es la de Brasil, ¿no? En tanto revuelo y en tanto ruido, Brasil, México y Colombia plantean esta cautela de queremos ver los resultados, no vamos a reconocer el gobierno de Maduro, no vamos a reconocer la reelección, no vamos a reconocer tampoco que ganó la elección la oposición, queremos ver las actas y las pruebas que el gobierno tiene la responsabilidad de mostrar, ¿no? Y sobre todo, digo, la postura interesante de esos gobiernos es que no haya injerencia extranjera. ¿Por qué te digo? Porque lo llevo ahora a lo que vamos a ver que es el pedido a la Corte Penal Internacional de Luis Almagro, nada más y nada menos un personaje como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien, por ejemplo, avaló un golpe de Estado en Bolivia, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa persona es la que ahora se erige en un mandatario que pide la detención de Nicolás Maduro y, bueno, ya empieza a sonar también la posibilidad de una injerencia extranjera con lo que eso significaría. Vamos a ver lo que decía Luis Almagro y lo charlamos acá con Francisco. Es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. Y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. ¿Qué puede implicar esto que pide Almagro ante la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional ha tenido muchísimas denuncias. De hecho, la Corte Penal Internacional ha estado en Venezuela también, porque ha habido otras denuncias contra el gobierno de Maduro. En Latinoamérica todavía no ha habido detenciones. El mismo organismo que también tiene pedidos de detención contra Bush, por ejemplo. Claro. Pero a mí me parece que está bien si hay alguna razón por la cual piensan que tiene que haber una medida en contra de Venezuela, deberían presentar las pruebas, así como con cualquier otro país que cometa delitos contra la humanidad. Es real, digo, está bien porque es real la situación humanitaria de Venezuela, es real, pero me parece que tiene muchas causas mucho más profundas que solamente esta elección, pero por supuesto que es súper repudiable lo que está sucediendo y la crisis humanitaria existe y se puede profundizar si no se resuelve. Ahora, lo importante es lo que decías vos recién, Martín. Esta situación tiene que resolverse por y para los venezolanos y creo que eso es lo que está planteando la abstención de Brasil, de México. Justamente, la OEA es un organismo que en América Latina está muy deslegitimado.
Entre otras cosas porque la elección de Bolivia, en la que Evo Morales pierde y se genera esa crisis, el papel de la OEA tiró más nafta al fuego, parece, o pareciera al menos. Entonces es eso lo que hace que los países se abstengan y digan, no tenemos herramientas desde la OEA para plantear una intervención de seguridad, como lo hace las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces se limitan a exigir diplomáticamente desde Sudamérica que el gobierno de Maduro presente los resultados. Lo que hablas de la posición que plantearon tanto Colombia como Brasil y México. En la OEA siempre está esta cuestión de que es el organismo internacional donde está Estados Unidos. Es el organismo internacional de América Latina con Estados Unidos y Canadá. Por eso es una cierta reticencia a que lo resuelva Estados Unidos, porque tiene mucha influencia en ese organismo. Es real. Es un Estados Unidos que hasta, por lo menos los primeros días, hasta también había tenido una posición mucho más moderada que, por ejemplo, la de la propia Argentina, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, Estados Unidos votó a favor de la resolución de exigirle a Maduro las actas, pero es algo que, insisto, no va a tener, a mi criterio, más o menos peso porque lo haga la OEA. Creo que ya la discusión se planteó y que tienen todos un camino un norte bastante claro. En lo que difieren es en el mecanismo, quizá. No te pido que hagas futurología. ¿Qué podemos esperar en los próximos días según los elementos que estás viendo hoy? Que aparezcan esas actas, que se siga generando tensión, que se vuelva a situaciones que Venezuela ya ha vivido hace algunos años y en las elecciones anteriores. ¿Cómo lo ves vos? Para mí, primero insistiendo en que la crisis humanitaria es preocupante y se tiene que resolver y necesitan esas personas una solución y que es repudiable, sobre todo la represión, es muy repudiable. Ahora, en ese contexto... Yo te voy a pedir un capítulo aparte para todo el lío interno que le genera el progresismo, pronunciarse sobre Venezuela. Sí, muy interesante. Lo digo yo también, porque uno parece que se para acá y poniendo en contexto muchísimas cosas como un bloqueo, el asedio permanente de Estados Unidos y todo lo que ha tenido Venezuela en contra, si critica a Maduro ya le hace el juego a la derecha, ¿no? Digamos, Tal cual. Bueno, digamos, perdón, Fran. No, por favor. No, yo creo, corto, me parece que hay varios caminos. Uno es que presenten las actas, que realmente haya una elección escrutable, una elección fidedigna, que se pueda ver y que se pueda observar y que estén los resultados. Que eso, de alguna manera, respalde el régimen de Maduro. La verdad que creo que ese escenario puede terminar en lo que pasó con Juan Guaidó. No sé si recordás que parte de la comunidad internacional reconocía en Juan Guaidó el verdadero presidente, mientras otra parte se partía un parteaguas, Venezuela siempre, en esto que decías vos, y que reconocía a Maduro. Y que eso decante y que baje un poco la crisis. Ahora, el otro escenario es un escenario en el que se radicalice la violencia, porque lo que tienen estas elecciones, a diferencia de aquellas o las otras veces que en Venezuela se ha planteado fraude, es que en estas elecciones ha habido mucha movilización de la oposición. Y aparentemente la gente realmente siente que hubo un fraude, ¿no? Se lo ve en la calle. Ahora, por preguntarte también con respecto a la elección anterior. La elección anterior fue en 2019, si no me equivoco, ¿no? 18 y asumió Maduro en el 2019 su segundo mandato. En ese momento, tenían el mismo sistema electoral que ahora. Sí. Digamos. ¿Se pudo conocer y se pudo plasmar y verificar en esas actas? ¿Se pudo tener un conteo accesible? En aquel plantearon, o sea, también hubo denuncia de fraude hace muchos años, por lo menos desde la muerte de Chávez, que las elecciones están siempre teñidas de esto. Ahora, la elección no le puso tanto foco la oposición no le puso tanto foco a las elecciones pasadas. Claro. Presentó un candidato que sabían que iba a perder, denunciaron fraude, pero después quedó en eso. Cuando fue lo de Juan Guaidó era porque la oposición había ganado las elecciones legislativas de medio término anteriores. Pero volviendo al punto de qué puede llegar a suceder, yo creo que lo importante acá es que la solución sea dentro de Venezuela y por venezolanos. Una solución a lo Libia, digamos, 2011, de una intervención o de alguna influencia mucho más grande de potencias extranjeras no le conviene a la región en general. Yo creo que es un lugar
con muchísimo contenido de desestabilización Venezuela, por el petróleo, por el poder que tiene geopolítico, por el lugar, por Brasil, que está pegado, por la crisis migratoria. Y ese es otro punto, ¿no? Yo creo que todo Sudamérica quiere evitar una profundización de la crisis migratoria. Pero mucha responsabilidad tendrá justamente en evitar esa crisis el mismo gobierno venezolano. Fran, te agradezco muchísimo, como siempre, a ustedes, estar por aquí, por los SRT, explicando un poco qué es lo que puede pasar, o hasta ahora, qué es lo que tenemos en concreto de las elecciones venezolanas. Última pausa en Redacción Abierta, ya venimos para el cierre.